Había quedado planteada una pregunta de nuestro invitado Ojeda en el bloque anterior y que tiene un punto porque juega con toda la carga de los prejuicios hacia un lado y hacia el otro, de lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido ese video? ¿Hacia dónde iban a ir los relatos? ¿Qué opinan por acá? Bueno, antes que nada me parece que cuando hablamos de este tipo de situaciones, lo primero, aunque parezca obvio, es directamente reprobar estos episodios de violencia. Decirlo, ¿no? Claramente, Sí, sí, tal cual. expresarlo claramente. Así que repruebo, por supuesto, esta violencia extrema, porque me parece que el problema está ahí, está en esa violencia de la cual ya hemos hablado muchísimo y que seguiremos hablando. En segundo lugar, lo de las redes sociales no me asombra para nada. Yo sigo manteniendo que esa lógica binaria funciona en las redes sociales, bueno o malo, blanco o negro. Es muy difícil encontrar un libre pensador, no digo que no exista, digo que es muy difícil encontrar un libre pensador en las redes sociales, alguien que te dispare, que te haga pensar libremente. Porque además lo atacan enseguida, de un lado y del otro, Claro. por manejarse con objetividad o en el medio. Se desintegra la paleta de Exacto. colores y queda solamente el blanco y el negro y algún gris de repente aparece allí en la vuelta, es muy difícil. Yo antes le quería preguntar, porque tengo entendido que además uno de los delincuentes que huye con una esposa, con las esposas del policía en una muñeca colocada. Eso por un lado. En segundo lugar, Edward Hoffman, experto en seguridad, que forma parte muchas veces del panel aquí, siempre habla de lo mismo y lo quiero poner sobre la mesa, el tema de las armas no letales para utilizar en este tipo de casos, donde con un golpe te deja un choque eléctrico, te deja tirado en el piso sin poder moverte. Y en tercer lugar, el episodio del policía que claramente está casi knockout. Yo me di cuenta enseguida porque te das cuenta hasta en la forma en que camina. Y por otro detalle que me parece que no es menor, la persona que está grabando, o sea, el policía se retira de la escena, pero la persona que está grabando va hacia la escena. No utiliza el zoom del celular, es ella la que es el propio zoom del celular y por lo tanto al acercarse parece que el policía se viniera distanciando más y eso no ocurre, te das cuenta por el ángulo que tiene allí la cámara. Así que te quería hacer esas dos preguntas. Primero, si es cierto que uno de ellos escapa con las esposas y en segundo lugar, ¿qué pasa con el tema de las armas no letales? Bueno, en primer lugar, sí, eso de la esposa tiene producto, o sea, tiene anclaje en que está produciéndose la detención, pone una de las esposas, se produce la trifulca y nunca llegó a poner la segunda en la persona a quien estaba deteniendo. Entonces, termina yéndose con una de las esposas puestas. En cuanto a las armas no letales, es un reclamo del sindicato policial desde hace ya unos cuantos años. Evidentemente hay una previsión incluso en la ley de procedimiento policial que permite la utilización de tasers, que se le llaman, que son el nombre formal que tienen estas armas que tienen descarga eléctrica. Pero bueno, como todo, a ver, son reclamos en una lista de prioridades enorme que tiene el Ministerio del Interior. Incluso la presencia de cámaras GoPro se ha empezado a implementar. No todos tienen cámaras GoPro, tienen algunos sí y otros no. Tienen problemas de costos, tienen baterías que se acaban. Hay una logística compleja detrás de las cámaras. Sé que es voluntad del Ministerio que las cámaras estén. Nosotros siempre alentamos a que todo se filme porque el 99% de las veces son garantía para el policía y nos terminan sacando un lío encima. De hecho, incluso hasta alentamos a los policías a que si pueden y ven que viene un lío y tienen margen, saquen su teléfono y filmen ellos mismos. Sí, el tema es tener el margen, ¿no? De sacar Bueno, el teléfono. lo decimos en algunos Por eso casos la que no son cámara todos. GoPro sería como la herramienta perfecta. Bueno, es la idea que algunos tienen, en algunos casos como el caso del municipal, aquel que hubo una baleada que después no fue, resulta que si no estaba la cámara, teníamos un policía procesado o formalizado, en este caso seguramente por haberle disparado. O sea, fíjese cómo a veces esto termina haciendo caer burdas mentiras, ¿no? Entonces, yo te agrego una pregunta más. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese habido video y hubiesen sacado el arma de fuego? Y seguramente lo que pasó en ocasiones anteriores. Estaríamos realmente en un relato opuesto, porque los hechos no cambian, ¿eh? Solamente cambia los prejuicios que tenemos detrás de la mirada. Ahora, también déjame preguntar esto. Históricamente, ¿se han constatado más casos de abuso policial o de maltrato a policías? Este año 2020 pasado, no tengo ninguna duda que hubo muchos más casos de ataques a policías. Históricamente, digo. Yo para entender el origen de los prejuicios también, ¿no? Más allá de la etapa de la dictadura. A ver, no digo que no haya casos en que la policía se extralimite, y esto porque a veces si uno no aclara lo obvio, parece que fuera una especie de... o sea, el público te obliga a aclarar lo obvio y lo hacemos. Nadie está defendiendo ningún caso de brutalidad policial. Este sindicato, si un policía se extralimita, obra por fuera de lo previsto, es el primero en hacer la condena,
y también lo ha hecho así muchas veces el Ministerio del Interior. Ahora, la contracara es, si el procedimiento está bien, hay que respaldarlo. Y la ausencia de repente de alguna prueba concreta no puede redundar en un prejuicio contra la policía. O sea, no puedo decir que ante el no video y la bala del policía, el policía es un abusador. Indubio pro operario. No, bueno, el indubio pro tiene sus vertientes. Por lo general, el indubio es pro la persona acusada. Entonces, si la persona acusada es el policía, el indubio será pro policía en este caso. Si no, es al revés. Sí, por eso. Bien, no sé si hablaron ya de este lado. No, bueno, por supuesto que me sumo a las palabras de repudio total a esta agresión, pero me parece que atribuir la agresión a esta cuestión de división de lo que sucede en las redes es por lo menos una explicación muy escasa, ¿no? Por lo menos, así lo veo yo, creo que la pregunta es ¿qué falló en este procedimiento? Porque las leyes ahora están, hemos discutido mucho respecto a si nos gustan más, nos gustan menos, pero ahora están. Está la figura del desacato. Siempre tuvo. Bueno, está bien, pero ahora Esa tenemos no es nueva. una LUC que de algún modo se ha dicho que respalda, ¿no?, a la policía. Sí, por la duda, El agravio. perdón, que me meta. El desacato no tiene nada que ver ahí. Es el agravio. El agravio, ahí está, perfecto. Bueno, tenemos una LUC que respalda a la policía lo ha dicho, lo dice el Ministerio. Tenemos una actitud política desde el punto de vista de las autoridades que es distinta. De hecho, parte de eso ha sido lo que se le ha atribuido a la baja de los delitos, ¿verdad?, en la conferencia de prensa del Ministerio del Interior. Y sin embargo, creo que lo que vemos en el video es un procedimiento que falló, no es un procedimiento exitoso. Cuando hablamos de 3 policías y 4 personas a las cuales se le estaba pidiendo el documento y termina de esta manera... No es tan así, ¿no? Bueno, por las dudas. Yo te digo lo que veo. Pero en el video tú no ves 4 personas a las que se le pide el documento y después 3 policías que se acercan. Ves a una persona que se le pide el documento, 3 policías que la van a detener y después terceros que vienen de lugares donde Está no se bien, ve. pero lo que intervenir. vemos es personas con experiencia y jóvenes que tienen anotaciones policiales, pero que están en otras circunstancias. Sí, perdón. En cualquier caso, hay que ver esto en clave de procedimiento exitoso o fallido. Es lo que me pregunto, porque tenemos, si tú lo mirás desde esa perspectiva, lo que me preocupa... No, pero tú planteas por qué falló. Sí, yo pregunto por qué. Ah, por eso, porque- y yo pregunto antes, porque, a ver, ¿hay que verlo en esa clave si Yo creo que- falló? a ver, pero un Victoria, éxito? si alguien va a pedir documentos y es un policía, va acompañado por otros 2 y terminan en estas circunstancias, algo no anduvo bien. Bueno, pero quiero ser claro. Eso no significa que las responsabilidades sean de los efectivos. Yo me pregunto qué es lo que no anduvo bien, porque acá lo que estaba pensado era para, bueno, usted qué está haciendo, permítame, ¿no?, una identificación, un procedimiento normal, y terminó en otra cosa. Yo tengo, en principio, capaz que una óptica distinta. Esto no es el campeonato de apertura donde si yo no tengo un resultado, tengo una cosa defectuosa que tengo que cambiar. Acá yo evalúo procedimiento en base a lo que debía haber hecho y lo que hice. Después el resultado yo no lo controlo, solamente puedo controlar lo que yo hago. Claro. Por ejemplo, si un médico mañana opera y la persona se desangra y se muere, pero la operó bien, el médico la operó como tenía que operarla. Y bueno, el resultado fue el que no lo gobierna. En este caso, si uno le pide una cédula a una persona, la persona se niega, se desacata, los policías que están, en general, en su totalidad, ayudan a la detención, porque cuanto más son, menos lesiva es la detención. No es algo fácilmente previsible que de personas que no están en la vista, porque si uno mira, no están a la vista, sobre todo el que viene con la patada, viene como de la oscuridad de una casa, no era algo previsible que uno tenga que estar deteniendo a alguien, mirando a ver si alguien que no vio con anterioridad lo va a venir a agredir. Y puedo poner 1000 ejemplos. Sí, o sea, El policía- ellos fueron a pedir un documento y salió un ninja de la y- oscuridad. Bueno, pero Te pongo esa otro es ejemplo, una antes de terminar, posibilidad. Te pongo otro ejemplo. En un caso en Artigas, le piden la cédula a uno, saca un revólver y le pega un tiro en la frente al policía. ¿Eso es exitoso? Y no, no es exitoso. Pero no es algo que vos puedas prever como natural. No ataca la calidad del procedimiento, ¿me explico? Porque eso sí ha sido un tema urticante en redes. Bueno, pero estos policías están pintados, no tienen entrenamiento, así no se puede detener a nadie. Por eso, Yo creo que a eso voy en si falso. se puede hablar, No. si es justo hablar en términos de éxito o fracaso, cuando en realidad A se mí no fue me a gusta pedir un poco esa documentos y se dicotomía. encontraron Prefiero- con estos muchachitos, ¿no? Bueno, pero en definitiva lo que sucedió es que se fugaron. Y que hubiera sido un éxito.
Ah, que los hubieran, que hubieran sacado las armas los policías. ¿Estás hablando de otra cosa, entonces? Y sí, creo que estamos hablando de ¿Y de otra qué cosa. queremos estar hablando? Me parece que, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí no me queda clara es, bueno, tenemos las figuras nuevas que permiten determinadas cosas. Tenemos, tú decís que había gente con mucha experiencia. Al final, lo que vemos allí en las imágenes creo que es claro. Se llevaron la peor parte los policías. Sí. Y estas personas se fueron prófugas. En definitiva, eso es un dato objetivo que no podemos refutar. Y sin embargo, después, a pocas horas, un efectivo que integra el sindicato policial de allí, del departamento de Rocha, dice que las armas no se deben sacar cuando quienes te van a agredir no están armados. Eso no lo dijo el sindicato, lo dijo el comisario de Rocha. Yo respetuosamente discrepo y le marco en el mismo que decía hoy. Entonces, el argumento es, si no tiene un arma, entonces yo me tengo que dejar patear la cabeza. Por eso digo, hasta que pare, digamos. Entonces, ¿en dónde situamos la presión que tú decís? ¿Está en las redes? No, ¿O tal vez está también dentro de la propia policía? Una foto de una parte de la realidad, de lo que se dice, no más que eso. Ahora bien, Bueno, pero yo creo que en cualquier caso, cuando uno dice, contrapone lo que pasó con lo que sostiene que debió haber pasado, fijémonos en las consecuencias. Si en este caso el policía, por esa trifulca de no haber permitido la detención, saca un revólver y tenemos a alguien baleado, lesionado o muerto, yo creo que no podríamos hablar nunca de un caso exitoso. O sea, la detención, que es lo que hubiera pasado en este caso, no vale la vida de nadie y me parece que está bueno que la policía acusada de brutal todo el tiempo sea la primera en marcar estas pautas de humanidad. O sea, si el policía, que es el damnificado, toleró un golpe y no sacó su arma de fuego para evitar un mal mayor... Ahora, ¿qué hubiese pasado si el delincuente, en este caso el agresor, le quita el arma al policía? Y el policía asumió ese riesgo, evidentemente, contra su propia vida. No es que, más allá de la de terceros, la primera que está en línea es la propia. Creo que en ese punto los policías tomaron una decisión valiente en el sentido de decir que ponen en riesgo su vida para evitar un mal mayor que los pueda perjudicar a todos. Porque más allá de las resultancias penales, que seguramente... Si hubiera habido un balazo y un muerto, la discusión hoy era, bueno, pero no estaban armados, eran chiquilines, los quieren matar a todos, estaríamos en otro lugar. A eso sumale la carga propia del policía de cargar con una muerte de alguien que tiene 18, 19 o 20 años. O sea, me parece que los policías a veces terminan dando lecciones de humanidad cuando son tildados de brutales y abusadores, ¿no? Yo creo que en este caso, si me llamaban antes y me decían, che, saco el arma, y yo te diría que si podés no sacarla, no la saques. Bien, ¿por acá? ¿Te quedó alguna duda? Está bien. ¿Por acá hablaron todos? Alfredo. Alfredo. Yo tengo tres elementos. Por un lado, me gustaría saber cuánta gente estaba alrededor, porque estaban filmando y no se les dio, a ninguno de los vecinos se les dio, porque decían, hagan esto, se dio por meterse, sobre todo cuando viene el ¿Tú te hubieras ninja, metido? ¿no? Sí, claro. ¿Hacer qué? Si te vuelven Tratar una de separar. patada. Pero escuchame, si ves que le están pegando, ese que viene y le pega la patada al policía, a la persona que después que era la mujer. No, el muchacho. El muchacho Eso costado. le pega, pero como Sí, 14 con una bolsa de papas. piñazos, Una cosa ¿viste? imponente. Digo, me parece que había demasiada gente alrededor y nadie le dio por meterse. Me llama la atención. Todo el mundo filma, ¿viste? Black Mirror, ¿no? Filmá, pero no te metas. Me parece que ese es una cosa que a mí me llama profundamente la atención. Además, en un lugar chico, no estamos hablando de una ciudad, Arachaña es un lugar que más o menos todo el mundo se conoce, etcétera, etcétera. Me parece que hay algo que no me cierra en la actitud de los vecinos. La primera. La segunda. Pero eso es cuando si no me cierra la actitud de los vecinos. No. ¿Qué quiere decir? ¿Qué más los vecinos? ¿Cómo no ¿Qué se quiere metieron? decir? Digo, Ah. si ven que le están pegando, le están dando mansalva porque es policía. Entonces, péguenle porque es policía, no pasa nada. Me parece que ahí le están No, narrando. pero se escuchaban voces. lo que dicen, ¿no? No, se escuchaban voces. Sí, de se no escuchaban les voces, pero peguen. ¡ay, qué hacen! Pero y al otro le daban como que andaba y no tuerce. A mí eso me llama la atención, sinceramente. Pará, Lo ¿vos otro. te hubieras metido? No lo sé. Llamar 911 capaz que era en el medio. Pero que me siento- Llamar a la policía que estaba ahí. Tenía la tres policía que policías. estaban ahí. Pedir más, yo qué sé, pedir más apoyo. Refuerzos, bueno, No. sí. A ver, seguimos. Lo segundo, el procedimiento policial podrá ser, como es, correcto o no correcto, pero a mí me da la impresión que hay situaciones que tenés la duda si los policías no están bien preparados o tienen miedo A eso me refería con de éxitos. asumir determinados riesgos. No, me olvido, no me acuerdo, me estoy acordando de aquel hecho en el shopping de Punta Carreta, aquella señora que había robado y que
Fue todo un escándalo. Ay, sí, En que definitiva, lo tuvieron, sí, ¿te acordás? que sí, que no agarraron. Es decir, ahí como que la gente no sabía, los policías no sabían cómo operar, me parece. O tenían miedo de... Hay una especie de como de limitación a que si me extralimito me embroman, es decir, o no están preparados realmente para... Ahora, el veterano, claro, ese debe estar preparado, pero lo noquearon, ¿no? El que le dio una patada. Pero para Porque dejarme ese es- agregarte una pregunta. O Sí. están preparados y lo hacen bien, pero no pueden evitar que toda una muchedumbre alrededor tome partido. Porque lo que pasó en el shopping pasó también eso. Sí. Eran Claro, 4 o 5, era, Bueno, era una señora que robó digo, unos chocolates. Digo, me más parece allá de que hay hubiese- ciertas ¿Ves? cosas- Ya empezó a verle, ¿no? Los ¿Entendés? procedimientos El hombre estaba policiales haciendo el procedimiento. son difíciles, porque aparte... Robó chocolate o robó lo que fuera. No La importa, estaban tratando robó. de En esto, detener. aprovecho esto para ser bien claro. No, pero Las estamos detenciones hablando de... no se resuelven en asamblea en el lugar. ¿tá? No, es una claro. asamblea de vecinos. No, claro, pero es lo que levantan la pasó mano. justo en ese caso que Si estaba bien la- hablando Claro. Alfredo. Si bien la Justamente. detención, el policía en el momento que detiene no va a desistir la detención y va a hacer lo que tiene que Exacto. hacer. Trasladarlo a la seccional policial, Perfecto. llamar a un fiscal. Es Si el eso. fiscal dice Exacto. que hizo pedazo de anormal, seguramente haya un procedimiento contra el policía por una detención abusiva, mal hecha, lo que sea. ¿Algún Lo que no policía puede- fue detenido o No. investigado por lo del shopping? No, al Está, contrario, de listo. hecho, porque dentro de todo y todo es provocado el policía Claro. varias veces y el policía no entra en la provocación, lo cual no es fácil en un momento tan picante como ese. Pero lo que tiene que quedar claro es que no podemos dejar en el aire la sensación de que la gente que esté alrededor sea la que va a permitir o no permitir la detención de la policía. El que se pare en el medio y pretenda obstruirla comete delito y debe ser detenido también. Esto tiene que quedar bien claro, porque esto no es saco un celular y resulta que como son 3 chocolates, yo que estoy Pero parado no lo ahí, detuvieron, aquel decido que evitarlo. lo encaró el policía en Punta Carreta. Que decía, Lo- no, ¿qué hace? ¿Qué hace? No sé qué. No, porque no está, pero lo denunciamos y tuvo que ir a declarar ahí a explicar Ah. también. Bueno, y el otro tema que a mí me preocupa, que es un nuevo, es decir, no noto la solidaridad de, más allá del sindicato policial, del resto del movimiento obrero con los policías agredidos. Y me vino también a la memoria, yo hoy estoy memorioso, aquel peón que el capataz le había dado con un rebenque, ¿se acuerdan? En el medio del campo, que se armó un toletole bárbaro porque era el capataz que le pegó al peón, que estuvo horrible el capataz, ¿no? Me parece que no estoy justificando ese, pero hubo toda una manifestación a favor del peón correctamente. Yo estoy esperando algo similar con respecto a los 3 policías, porque esos 3 policías para mí son laburantes. Yo no lo quería decir Bueno, yo. están esperando también que, porque se trató de una mujer policía, bueno, salgan las sí, también. feministas. Sí, aparte de No eso, estamos mezclando muchas Sí. cosas. No, pero Sí, hay que claro. mezclarla. ¿Cómo no? Hay que Epa, mezclarla. eso hay que mezclarlo. A ver. No lo quería decir yo, pero si dice Alfredo, me voy ¿Eh? a subir porque lo tenía un poco acá. Ah, entonces lo retiro, porque te estoy haciendo el juego. Le estás dando el yo pregunto, y esto otra ¿Dónde vez, está el PIT-CNT? ¿Eso? pero, mucho más fácil. Si el lugar de un policía era un trabajador del gas repartiendo una garrafa, se baja, reparte y lo muelen a palo en la puerta de la finca. ¿Cuál era la reacción de todos los actores sociales el día de hoy? Paro. ¿Era otra? Sí, totalmente. ¿Cuál es el problema? ¿El policía no es un trabajador más? Sí. ¿O incluso está en peores condiciones muchas veces que el resto en materia de riesgo, de beneficios y de condiciones? Sí. Y que agrego, ¿y qué pasa con los colectivos feministas? Yo ahí capaz que de repente alguno podrá sostener, estaré de acuerdo o no, que no le pegan por su calidad de mujer, que le pegan a todos los policías si hubiera sido hombre o lo que fuera. Pongámosle que eso zafa. Ahora, la calidad de trabajador no la No la pierde pierde. nadie. Entonces, si hubiera sido uno que reparte el gas, el que va a conectarte el cable, el trabajador de OCE que va a poner el agua, ¿en qué estábamos hoy? ¿Qué estábamos discutiendo? ¿Qué cantidad de declaraciones de cuánto sindicato hubiese en la vuelta tendríamos? Entonces, una vez más, parece que pegarle a la policía es algo natural, normal y hasta que no debe generar mayores reacciones. Entonces, por ejemplo, y lo contrapongo, por ejemplo, con el episodio de Plaza Sereñi. En Plaza Sereñi no hubo un solo lesionado, salvo por un par de policías y de forma mucho menor que estos. Y motivó que estuviéramos un mes entero hablando de brutalidad policial. Y motivó cartas, motivó declaraciones políticas, anuncios de interpelaciones que después no ocurrieron. Pero Por aquí, eso cuando silencio Vero de plantea radio. que capaz que le parece un poco simplista además atribuir la violencia, en este caso puntual, a la polarización en redes. Claro, me parece Pero mi atribuirla pregunta es... exclusivamente a ese fenómeno, Está, ¿no? pero yo cuando hago la pregunta en realidad voy más allá de las redes. Voy a redes que son fagocitadas por figuras políticas de peso que tienen sus relatos y sus formas de plantear dudas
o apoyo. pero también- Todo es multicausal. también hay A ver, nadie aspectos- discute eso, todo es multicausal. Ahora, Ahí la está. manija juega. A eso me refería. La manija juega. Y tener actores de peso todo el día, manija, Creo que la, policía, pero, terminan estas cosas. pero creo que la manija se combate en todo caso con formación, con policías preparados, con que sepan las leyes, que tengan claro cuándo deben actuar y cuándo no. Y no me refiero al caso creo que concreto no. porque no sabemos los No menor. detalles que se evalúa en ese momento. Fíjate que este asunto, y Plaza Sereñi y otros tantos, se resuelven en su totalidad sin apelar a un solo artículo de LUC. O sea, a veces discutimos el mundo en lentes de LUC y no LUC. Bueno, el fondo no tiene nada que ver. Ahora que usted lo trae, uno de los mensajes que leí fue, después de esto que vimos, hay gente que sigue queriendo firmar la LUC, firmar para derogar la LUC. Bueno, puede no tener nada que ver, Nada. ¿no? A También. ver, el atentado, Estaba las igual. lesiones, el desacato, están todos en el Código Penal del año 34. La LUC, créanme que no existía en el 34. Esto se pueden quedar tranquilos. Entonces, evidentemente, a veces la discusión política es tan nacional y Peñarol Sí, que no totalmente. paramos un segundo a ver Sí, pero- realmente... Pero Bueno, más allá pero- pero más allá de la LUC, Andrés, también está claro que la policía tiene que actuar siempre de la misma Fuera de manera, discusión. o sea, razonablemente. Fuera de discusión. Pero ¿sabes qué? Por eso yo no mezclaría ahí el tema Creo de que LUC, la no tiene nada que policía ver. todavía tiene algún resquemor en defenderse y por eso pasan estas cosas. Pero hay ¿Es resquemor o es desconocimiento? Es Porque cuando resquemor, no, escuchamos, el tú decís al conocimiento lo comisario, tienen. cuando escuchamos a estas personas que dicen, nosotros no podemos sacar el arma porque hay una persona que no tiene armas y nos está agrediendo. El conocimiento lo tienen, lo que tienen son años de tener miedo porque se veían envueltas en sumarios separados, sin el prevento represivo. Pero acaba de decir, Bueno, en todos los casos- Ojeda, usted acaba de decir que en el último año no hubo ninguna formalización. por Sí, ningún- igual, último. a ver, ¿Y convengamos que antes? hay muchas investigaciones en curso, ¿no? Evidentemente. Igual yo eso no lo juzgo para mal. Espere, ¿lo de Cedrini sigue en curso? La investigación sigue en curso. ¿Ustedes han visto formalizados? No. Ah, sigue en curso. Entonces, la cuestión de fondo es, siempre que se dispare un arma de fuego, va a haber una investigación. Si hay un lesionado No, pero o un entonces que muerto, siga en va a haber curso una tampoco investigación. significa que no se imputarán. Está perfecto que ¿No? sea. Y tiene nadie que lo- existir. Si hay un muerto, Claro, se va a investigar. Eso está fuera de discusión y está bien que así sea. Lo que pasa es que lleva tiempo que los procesos se afirmen. Un año sin formalización es un muy buen mensaje. Yo creo que tampoco es, bueno, gatillo fácil ni mucho menos. Evidentemente, a ningún policía le hace gracia andar a los tiros. ¿Tá? Porque cada vez que dispara su arma de fuego, sale una bala, él tiene que hacer un informe escrito y se ha evaluado en qué condiciones tiró. O sea, para que vean ustedes que esto no es, hacen lo que quieren, balean, pegan, esto no funciona así. ¿Tá? Y evidentemente este caso de Rocha nos muestra que estos policías, hasta en un momento de altísima tensión con riesgo real, optaron por no sacar su arma de fuego a riesgo de su propia vida. Entonces, evidentemente, hablar de brutalidad policial, en este caso tenemos que hablar de brutalidad contra la policía. Sí, sí, es que... Está bien, pero yo creo que lo que plantea Vero es, lo hicieron por eso que tú mencionabas, Andrés, de que pensaron que era el mal menor, o lo hicieron porque por No, desconocimiento. otra opción tercera que puede ser... O porque no estaban preparados. Esa es la- que no tengan margen real de tiempo en la trifulca. Esto es Sí, segundos. lo estamos viendo 10 veces el video, Son eso 3 pasó. segundos, capaz que no hubo margen ni siquiera de hacer así, porque en la trifulca te estás defendiendo. A veces uno tiende a juzgar desde la frialdad del lunes cosas que se viven con un calor enorme en minutos o segundos. No, pero muy además pequeños. también creo que tenemos que poner en contexto esta situación. A eso me refería yo respecto a el resultado del operativo. ¿Realmente los policías que van a pedir documentos están pensando que esto puede ser una eventualidad? Esto está... es hiperexcepcional, ¿no? Digo, en general, Bueno, y por eso el pero Ministerio siempre, puede pongámosle suceder. que no sé cada cuántos casos hay un problema. En general, la gente si o da documento o no lo da, o si la detienen, acompaña voluntariamente. No es que tiene que detener Bueno, compulsivamente es a un cada buen uno que le dato piden que un sea documento. excepcional esta escena y no algo frecuente, ¿no? Evidentemente. Y Bueno, lo- pero lo que lo sea hace tan excepcional que no estridente- implique que también puede ser, bueno, esto es un procedimiento de rutina que en general no se nos va a complicar. Tal vez hay que poner sobre la mesa, se nos puede Ojo, complicar. pero bueno, las complicaciones normales son que alguien se desacate y tengan que detenerlo. No es normal que aparezcan 3 personas más de la nada a atacarte con patadas voladoras. O sea, no está dentro de la previsión razonable. Uno no puede decir, esta gente no está preparada porque no salió de su casa pensando que iba a haber 3 ninjas detrás de las columnas. A mí me queda una duda que va por otro lado, escuchando hablar a distintos actores a propósito de este caso concreto. ¿Conocían los policías o no a estas personas? Bueno, Porque yo escuché decir que sí, pero entonces me pregunto, pero si los conocían, ¿para qué le fueron a pedir documentos? no todos los policías son locales. El ministerio tiene un programa de verano que se llama Verano Azul, ¿tá? Sí. Que básicamente genera presencia policial en las costas en verano,
con policías de otros lugares, Eso ya viene de antes. de siempre. Mm. Entonces, evidentemente, los policías no conocían a estas personas que estaban paradas ahí. No las Distinto es que sean conocidas de la zona y de la gente de la seccional Bien. y demás. Que sean conocidos del lugar y que algunos policías que allí trabajan en la zona Sí, los sepan conocía. quiénes son por anotaciones previas. No quiere decir que el policía que los ve sepa quiénes son. Está. E incluso, si los conociese de apodo o lo que sea, les puede pedir un documento igual en la medida que vea algo sospechoso. No los lleva detenidos, solamente les pide un documento. Otro día, si quieren, discutimos la legalidad del control de identidad. No, No es para otro- hoy. no, no es el Que eso punto. sí es no, nuevo. Una claro. duda, Mauro, o sea, ¿qué pena les correspondería Bueno, esto? ahí va a ver cómo la Fiscalía lo arma, porque tenés la concurrencia de varios delitos, ¿no? Vos no sumás penas en Uruguay. El sistema es de, básicamente, voy a ser bien grueso para que se entienda, la pena del delito mayor aumentada en razón del resto con algunos criterios que prevé el código en particular para la reiteración real. ¿Vieron cuando escuchan en Sí. los informativos? Reiteración real. Delito de tal, en reiteración real, Sí. que nadie sabe lo que es, pero todo el mundo lo repite. Bueno, es eso. Parecía que lo hiciera muchas veces, lo Bueno, mismo. son varios delitos cometidos de una modalidad que el código prevé, que es la reiteración real, que explica cómo se computa la pena al final. Lo que no veo es una hipótesis de que esto termine sin un buen rato de prisión efectiva. Y Y debería. acá lo que digo es, para señor, señora, usted que está indignado en su casa, yo no veo que esto termine sin cárcel. O sea, no veo una domiciliaria, no veo alternativa, no veo libertad a prueba, no veo una hipótesis en que esto no lleve cárcel efectiva hasta en el caso del abreviado más benigno. Es que no corresponde. Bien. No corresponde. Realmente Bueno, no pero corresponde. acuérdense que se supone que la justicia no está para dar mensajes, ¿no? No es un tema de mensaje. No, es un eso tema que es una lo he dicho acá agresión muchas veces. No está para dar, aplicando derecho a rigor puro, yo creo que no hay manera de que esto Bien. no termine con prisión efectiva. Andrés Ojeda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a en este ustedes, tramo del como programa. siempre. Mañana es la audiencia de formalización, así que tendremos todas las más novedades. información. Muy bien, muchas gracias. Yo les recuerdo a ustedes, antes de cambiar de